¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Talión. Lo hacemos con el fondo del Hotel Ancasti, como siempre, y usted nos puede ver en las redes sociales del Multimedia San Casti, como siempre. Hoy abordamos tres temáticas distintas, una vinculada con la educación. Nos visita el profesor Daniel González, nos habla acerca de la controversia en torno a la falta de convocatoria a asambleas y concursos, pero también nos visita el diputado Alfredo Marchioli, acompañado por el concejal Fernando Navarro. Van a expresar su opinión acerca del tema educativo, lo mismo que la denuncia por el cobro de tasas de fiscalización de uso de espacio aéreo por parte de la concesionaria de energía en Catamarca, y también el doctor José Jalil Colomé nos avanza sobre la oficialización del Partido Libertario en Catamarca. Dicho esto, vamos a la primera pausa y ya estamos con nuestros protagonistas. Y en este bloque del Talión vamos a hablar con quien fuera candidato a gobernador por el Ya en otro momento, y hoy se erige también en un referente que busca con el Partido Libertario competir en las próximas elecciones. Nos referimos al doctor José Jalil Colomé. Bienvenido, José, ¿cómo está? Gracias, Mario. Un gusto estar acá con el Talión en otro ambiente, en realidad un ambiente que es muy querido por nosotros, por los que participamos en las elecciones anteriores, por la Alianza de la Libertad Avanza, porque acá es donde largamos inicialmente nuestros candidatos, donde los presentamos y tenemos, digamos, por eso un muy buen recuerdo de todas las actividades que tuvimos después, posteriormente, con Encuentro Libertario y con el Partido Libertario, tuvimos muchas acciones dentro de este Bueno, ámbito. este cómodo Hotel Ancasti es escenario, ¿no?, histórico de muchas reuniones y charlas de café en los que se debate política eminentemente. Obviamente se debate política, nosotros esperemos de que podamos hacer política y debatir menos, o sea que en realidad participemos más en lo que es el trabajo, en lo que le beneficia a la gente y menos en el debate teórico, sí digamos en el debate técnico. ¿Qué es el Partido Libertario? ¿A dónde apunta? ¿Y quién forma parte del Partido Libertario? El Partido Libertario de Catamarca originalmente fue un partido que estaba en formación al momento de conformar lo que llamamos la Alianza de la Libertad Avanza. En Catamarca fue conformado exclusivamente por dos partidos, que era el MIT y el partido de UNITE. El MIT, que estaba manejado en ese momento por el doctor Baigorri, y UNITE estaba manejado por Pablo Agüero. Yo había intentado en las elecciones previas unir lo que era una formación del NOS con esta formación del Partido Libertario, no funcionó. Entonces, después cuando se va a conformar esta Alianza de la Libertad Avanza, en realidad presiono, insisto o abogo para que el Partido Libertario sea incorporado. Y ahí es donde, por ejemplo, gente como hoy, como Lencina, puede llegar a participar, Adrián Brizuela, que también viene del Partido Libertario. Esto termina conformando, la alianza que participó en las elecciones del 2023. Como ya lo dije previamente, en realidad yo trataba de integrar todas las listas. Cuando no podemos conseguir candidatos a gobernador en los últimos 2 días, es recién cuando, digamos, se propone mi candidatura y por eso, digamos, que voy como candidato a gobernador. A partir de ahí pasamos por el proceso electoral, que fue muy, muy agitado. Hoy en día tenemos información de todos los grupos que operaron para hacernos caer y grupos que participaban desde el gobierno, inclusive con pseudo opositores, que hoy día algunos se están poniendo la camiseta de libertario, lo llamativo. Pero pasamos las elecciones, llegamos a un puerto que yo creo que ha sido decente, hubiera sido mucho mejor si no hubiéramos tenido estos operativos que estuvieron por detrás. Y a partir de ahí llegamos a conformar, o se conformó, lo que era la serie de diputados que fueron electos y un concejal, el concejal en Valle Viejo y la serie de diputados acá en la provincia, pero mucha gente que no buscaba ningún tipo de cargo, no estábamos buscando ningún tipo de cargo, solamente coherencia ideológica, mantener los mismos principios que tuvimos antes y los principios generales del manejo y del respeto a la gente que participa y a la gente que provee en un esfuerzo común. Y es por eso que en ese momento un grupo de dirigentes decide separarse de lo que terminó siendo en ese momento el Partido Libertario. El Partido Libertario
trata de conformar un nuevo partido que era La Libertad Avanza, ya no Alianza, sino el Partido de la Libertad Alianza. Y en ese momento, probablemente porque no consiguieron las afiliaciones apropiadas, deciden cambiar el nombre del viejo Partido Libertario a La Libertad Avanza. Bueno, todos estos dirigentes que en realidad participaron anteriormente, que eran gente estrictamente libertaria en sus ideales, gente independiente, gente que no venía a la política, piden de que los ayudemos para conformar el Partido Libertario. Y por eso es que pedimos el nombre, el Juzgado Federal nos otorga el nombre de Partido Libertario para la provincia de Catamarca, y por eso es que hoy existe el Partido Libertario, con un concepto ideológico muy, muy claro, muy, muy definido y con pocas especulaciones políticas. Es esta un poco la base formal, oficial, que va a tener el juego electoral. La base formal, los principios son clarísimos, los principios ya han sido definidos por la vieja Alianza de la Libertad Avanza, han sido definidos por el presidente Javier Milei. Los tres principios fundamentales son la defensa de la vida humana, desde la concepción natural hasta la muerte natural, la defensa de la propiedad privada y de la libertad individual. Pero nosotros vamos un poquito más allá en el marco teórico y hablamos de que no puede haber libertad si no consideramos los distintos estratos de la libertad, los distintos niveles que tenemos en la libertad, o por lo menos en las regulaciones de la libertad de un individuo. El primero de esos niveles es la relación del individuo con el Estado. El segundo de esos niveles es la relación de la sociedad con el Estado. El tercer nivel es la relación del Estado provincial, en particular, con la nación, y el cuarto es de la nación argentina con respecto al mundo. En cada uno de esos nosotros creemos que está incorporado una soberanía que tiene que ser lo mínimo restringida. Nosotros queremos que el Estado no restrinja, que no determine que el día de mañana hay una nueva pandemia y quieren que usted tenga un chip debajo de la piel. Nosotros queremos defender al individuo. En la relación de la sociedad con el Estado, nosotros abogamos por lo que le llamamos democracia directa, donde cuando es posible la democracia directa, no hay que hacer representación indirecta. Sí, en casos particulares, pero no con un cheque en blanco, no un cheque en blanco en el legislador para que decida, de repente, les pongo ejemplos, voy llevando ejemplos. Supongamos, el día de mañana nosotros estamos viendo la crisis demográfica del mundo. Están, digamos, achicándose todas las poblaciones, excepto en África e India. Y de repente Indonesia y otros países, de repente deciden de que no hay suficiente gente en edad laboral y que deciden importar, porque no es nada para esos, digamos, esas dos regiones del mundo, importar 10, 20 millones de personas acá a Argentina. Bueno, la sociedad tiene derecho a definir, no legisladores que pueden ser coimeados o influenciados desde fuera. En eso tienen que ser, por eso la importancia de implementar los plebiscitos. Y después el tercer punto es la relación de la provincia con la nación. Nosotros creemos en la libertad del individuo, pero eso no hace desaparecer los derechos de individuos en geografías particulares con características sociales o culturales particulares. Y el catamarqueño tiene una característica cultural, social particular. Nosotros defendemos el interés de Catamarca. Por eso, si bien somos partido libertario, solamente nosotros le ponemos Partido Libertario Catamarca. Que quede en claro que estamos defendiendo, no vamos en contra de los intereses de la nación, pero primero defendemos los intereses de la provincia. Muy bien, hablando de intereses y de defensa justamente de los derechos, como no ha sucedido de un tiempo a esta parte, una manifestación masiva, interesante, ¿no? De sectores autoconvocados docentes que no se sienten representados quizás gremialmente y que piden al gobierno modifique decretos vinculados con la apertura de concursos y asambleas para ingresar a la docencia. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Partido Libertario? Vemos exactamente en ese punto, al segundo nivel que estamos hablando de la sociedad o porciones de la sociedad en su interacción con el Estado. O sea, el tema fundamental acá es la representatividad. ¿Quiénes están representándolas y si están siendo efectivos la representación? O si hay alguna posibilidad de comunicación directa con el gobierno de sus exigencias o de sus concernimientos. En el caso particular, nosotros tuvimos, previo ya al armado de Alianza de la Libertad Avanza,
Tuve también posteriormente reuniones con autoconvocados y precisamente una crítica fundamental de ellos era la falta de representatividad de las organizaciones sindicales para sus reclamos. Quizá no es en cada una de las categorías de los sectores de trabajo que están representados por el Estado, pero obviamente hay sectores grandes como el de la salud, hay sectores grandes como el de los docentes que no se sienten representados. Y el problema es lo mismo que yo estaba hablando en las relaciones de legisladores probablemente coimeados o influenciados por gobiernos nacionales o gobiernos extranjeros, que son rumores que siempre circularon. Bueno, también siempre circularon rumores de sindicalistas influenciados en su momento por los gobiernos respectivos. Eso tiene que desaparecer. No puede decidir un sindicalista, no tiene una delegación absoluta de la representatividad de los docentes. Nosotros sabemos que los docentes son una de las profesiones más golpeadas en cuanto a autoestima dentro de la provincia. Son a veces maltratados por alumnos que en realidad no tienen el sentido de disciplina que tienen en otros países. Son maltratados por padres que creen que ellos están subordinados a el derecho del alumno y no a los deberes o a los deberes con respecto a la estrategia de planificación educativa. Están maltratados por la misma administración sindical, por las administraciones de las estructuras educativas y por el gobierno en general. Por eso es que yo creo que implica, el problema no podemos seguir tratando de aplicar los mismos métodos que se aplicó previamente. Hay varias formas que podemos discutir y conversar con ellos. Hay temas interesantes de lo que se aplica en otros países. Uno de los temas es tratar de localizar, hacer una relación mucho más estrecha entre los padres, y los docentes. En realidad, en ciertos países, por ejemplo, parte de los impuestos que van inmobiliarios, con los cuales se pagan en las casas, terminan a las escuelas que están dentro de ese distrito escolar. Y el distrito escolar está votado por los residentes, no está dirigido por el gobierno. Y tiene una comisión sin pago, o sea, nos olvidemos ya de crear cargos con pago, pero una comisión de padres. Entonces los padres tienen acceso a la currícula y los docentes saben de que están siendo apoyados y monitoreados por los padres. Entonces la relación es totalmente diferente en este sistema jerárquico donde se pierde todo tipo de contacto entre el docente y la comunidad. Doctor Jalil Colomé, y en cuanto a la inteligencia artificial, la educación disruptiva, ¿ustedes tienen alguna idea, algún proyecto de cómo hay que trabajar esta temática? Yo creo que es tan dinámico que nosotros tenemos, yo le digo, la diferencia del Partido Libertario de Catamarca con todas las otras organizaciones políticas, que nosotros tenemos equipos técnicos no simbólicos, reales, de gente que está trabajando, gente que nunca ejerció cargos públicos, gente de enorme prestigio en sus áreas técnicas dentro de la provincia. Estamos preparados y estamos haciendo varios planes de seguridad, de educación y de salud y en muchas otras áreas importantes del gobierno para beneficio de la provincia. Ahora, en el área particular de inteligencia artificial, eso es algo, gracias por traerlo al tema, porque es un tema de alta complejidad. La dinámica de la inteligencia artificial hoy en día está cambiando cada un mes o 2 meses. La semana pasada salió que uno de los grandes sistemas de conformación de inteligencia artificial, Anthropic, que se llama, testeó a uno de los sistemas más evolutivos de estos lenguajes, que se llaman lenguajes de modelos largos, que es lo que sería inteligencia artificial, lo testeó para ver, le puso una trampa, digamos así, o una cama, como se llama así, donde le dijo de que en realidad lo estaban por cerrar. Y le dejó abierta una puerta para saber de que una de las personas que iba a participar en la decisión estaba teniendo una relación extramarital. Bueno, la inteligencia artificial lo trató de extorsionar a esta persona varias veces. ¿A qué me refiero con todo esto? Es tan dinámico, tan enorme, que en realidad la revolución que va a crear dentro de la forma que manejamos es muy difícil de prever. Lo que sí sabemos es que no queremos que la inteligencia artificial determine
y cree subordinación de los humanos. Nosotros queremos precisamente por eso el derecho a la vida, y por eso hablamos del derecho a la vida del humano. Nosotros queremos que el humano esté por arriba de todo. Ahora, ¿cómo va a impactar la educación artificial? Lo que sí es claro que va a impactar enormemente dentro de la educación y dentro de todos los servicios de lo que se llama todos los servicios del Estado que tienen que ver con manejo de datos, con formulaciones y todo lo demás. Muchas áreas mucho más eficientes que nosotros, que un humano. Ahora, ¿cómo convertimos para tomar de eso y, digamos, hacerlo en nuestro beneficio y no que directamente nos reemplace, que quedemos con una masa gigante de subsidiados o de desocupados y que no apliquemos a esa gente para las áreas que sí son importantes para la nación? Pero el último punto que traigo, ese es el problema de toda nuestra casta política histórica en Argentina, que nunca pensó estratégicamente. Si uno está viendo, por ejemplo, Elon Musk o varias otras gente le dice, usted no puede ser un país independiente hoy en día si no tiene un sistema de creación de drones autónomos. Yo le sumaría, usted no puede ser independiente, un país independiente hoy en día, si no tiene un sistema de inteligencia artificial autónomo, que no dependa de otro país y que no pueda hacer, no le pueda bajar la perilla a otro país. Entonces, precisamente la idea del Partido Libertario de Catamarca es pensemos estratégicamente. No podemos pensar a nivel nacional, pero sí pensemos a nivel provincial. Tenemos el sector de minería, que es un sector crítico. Oímos propuestas absurdas como decir, saquemos tanto del sector de minería y lo pongamos para un nuevo gasto, sea para la universidad, sea para otra cosa. No, en realidad manejémonos como los países que fueron exitosos. Manejémonos como esos países que despreciamos antes, como los países del Golfo Pérsico o Noruega, que se manejan con fondos soberanos. Antes yo le decía otra denominación, le decía fondo de inversión, no es fondo soberano, que convierten el capital minero que extraen y que nunca más lo vamos a tener, que son las joyas de la abuela, lo convierten en un capital que va a terminar siendo de empresas internacionales. Por eso se pueden dar el lujo de darle a Trump ahora todo el dinero que está recibiendo Trump de parte de los, como inversiones, de parte de esta gente del Golfo Pérsico, como Qatar, como los Emiratos Unidos. En Catamarca, en menor dimensión, deberíamos pensar en eso. Pero no estamos tan lejos. Si nosotros estamos viendo, justo vi esta denuncia sobre Camien, lo hemos estado viendo, absolutamente todo. Uno va a la página de Camien y lo primero que hay que recomendarles es, si están esperando que inversores lean en inglés la página de ustedes, están equivocados. Totalmente. Esos son palabras en inglés, pero gramaticalmente no es inglés. Segundo lugar, no pueden mezclar español con inglés. Tercer lugar, no pueden estar diciendo de que tienen información adentro cuando tienen una tablita que pudo hacer un chico de quinto grado y no está poniendo específicamente en cada uno de los proyectos prospectivos qué es lo que puede obtener, digamos, cada uno de los inversores internacionales. Eso no es serio. Obviamente todas las decisiones no la están atrayendo por esa página es ridícula. Lo mismo que las respuestas que ellos emitieron con respecto a las acusaciones de asignaciones irregulares con el proyecto de, bueno, ahí se me olvidó el proyecto, pero ese proyecto en particular. Dice los números de ese proyecto, si no me equivoco, que se me corrija, pero en realidad puede llegar hasta casi 100 mil millones de dólares. Utilidades de 52 mil millones de dólares. No, 42 mil, perdón. 42 mil millones de dólares. El presupuesto de Catamarca es alrededor de 1.000 millones de dólares. Supongamos, digamos, que cambie 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de 42 años de Catamarca. 42 mil millones de dólares. Si eso lo ponemos en un fondo soberano, solamente con lo que se llama dividendo, que es las ganancias pequeñitas que dan las grandes corporaciones estables en todo el mundo, Catamarca no necesita más presupuesto. Doctor Jalil Colomé, muchas gracias por Gracias a usted. El doctor José Jalil Colomé, oficializando, ¿no?, la vigencia del Partido Libertario de Catamarca y hablando de todo. Lo hizo aquí en el Talión. Pausa, en instantes volvemos. Y en este bloque del Talión vamos a hablar con el profesor Daniel González, porque, bueno, el sábado pasado, históricamente no se conocía, al menos en los últimos años, una concentración tan importante de docentes, sobre todo por el decreto 884. ¿Cómo está Daniel González? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación, Mario, y por hacer visible nuestra situación, ¿sí? Hacer visible algo que ustedes ya lo vienen percibiendo con mucha preocupación desde hace un tiempo. Así es.
Aquí en educación, esta problemática que de alguna forma explotó el día sábado, en los días anteriores, mediados de mayo, es una situación que nosotros la vivimos desde el 95, desde aquel famoso decreto de Giné, ministro de Educación de aquella época, en el 333, que modifica en cierta forma el estatuto docente, y a partir de ahí venimos en una debacle que explotó 25 años después, 30 años después, en la marcha que hemos vivido el día sábado. Una marcha importantísima, yo creo que mal contado 20.000 personas, para mí hubo más en la plaza, y que a la pucha hizo ruido político en todo Catamarca. Daniel, el reclamo de ustedes, digamos, altera el, el acuerdo entre gremio y gobierno que se venía llevando adelante tratando de regularizar y poner algún tipo de reformas en lo que es el llamado a concursos y asambleas? Eh, sí, porque, a ver, esta situación nace precisamente el día 15 de mayo. Yo trabajo en la escuela 269 Villa Dolores. Nos llega cerca del mediodía una resolución ministerial 14-2025, en la cual se cierran 3 sesiones, la sesión B, desplazando a 24 docentes, de los cuales la mitad eran titulares, la mitad interino y suplente. Los titulares, por supuesto, uno sabe que entra en disponibilidad y puede en las próximas asambleas optar una reubicación. Los suplentes interinos fueron desplazados totalmente de su cargo, y es más, nosotros nos dimos cuenta que el sueldo había sido bloqueado el día 14. Bueno, hacemos visible la situación en los medios y nos comienzan a llegar información de que no éramos la única escuela que estaba pasando por digamos, por esa situación. Y entonces empieza como una movida, ese rumor, bueno, nos juntemos, hagamos algo. Y esto es totalmente genuino, ¿sí? De educación. Eh, Sinceramente, yo no quisiera estar en esta posición porque mi lugar de trabajo es dentro del aula y dentro del ámbito educativo y nada más, ¿sí? Siempre me mantenía al margen. Lo político yo lo hablo en una mesa de café y nada más, no me interesa eso. Pero ante esta situación y la avalancha de casos y que el mundo educativo busca una representación nueva, ¿sí? Apartada de los gremios porque descree de la palabra de ellos, se dio todo esto, ¿sí? Nosotros, los autoconvocados, pensábamos más o menos en una cifra de 5.000 personas reunir el día sábado. Y bueno, ustedes pudieron ver a través de las imágenes que eran 7, 8 cuadras, ¿sí? De personas caminando, de familias que ven preocupada la situación, y que en un punto pasamos a ser como la voz eh, política, ¿sí? De la provincia. Y es más, hemos recibido llamadas de otros gremios, ¿sí? Que se quieren sumar, autoconvocados, mejor dicho, que se quieren sumar, pero nosotros nos queremos mantener al margen. Esto es un problema político. Si hay eh, empleados públicos, si hay un problema, se organizan en forma independiente, en salud, en seguridad, en lo que fuese. Porque ahora se está Totalmente. hablando de una movida el sábado próximo donde se nuclea a estatales, a docentes y a Bueno, policías. eh, esto es política, ¿sí? Nosotros movimos el piso político. Por ahí hay flyers que son infiltrados. Nosotros nos estamos comunicando personalmente con el personal en cada escuela y decirle que no, que esperen cuál es la decisión que hemos tomado. Eh, Les reitero, nosotros nos queremos mantener al margen de todos los otros autoconvocados por el momento, porque
tenemos realidades diferentes a ellos, ¿sí? Y que queremos solucionar. ¿Cómo ven el rol de los gremios reconocidos, que son los que han llevado adelante la negociación en estos temas que hoy son controversiales? Em, bueno, nos encontramos en la disyuntiva acá porque nosotros votamos, los afiliados votamos a los gremios para que nos representen y nos defiendan ante una situación como esta, la que nos estaba ocurriendo a nosotros. Y yo llamé a los gremios el día jueves, el día viernes, eh, para que veamos de alguna forma armar algún instrumento que sea legal para buscar nuestra defensa. Y nos dijeron, literalmente nos cerraron las puertas, no nos escucharon. Pero el detonante fue el conocimiento del decreto 884. Y mire, en ese anexo número 6 eh, entra a jugar también el anexo número 7. ¿Por qué? Porque nosotros la mitad de la docencia catamarqueña va a sufrir la fusión de algunos cursos, de los cuales, por estas titularizaciones masivas que hubo, eh, yo calcularía un 70% de los docentes somos titulares. Al cerrar ese curso, nosotros tenemos la posibilidad de optar primero. Pero he aquí que, ¿cuál es la contradicción? Si uno cierra el espacio donde uno pueda desarrollarse, más vale que los primeros en el orden de mérito van a ser lo que pueden llegar a optar y el resto titular no. Por otro lado, nos llaman a cubrir también suplencias, cual le quita también un espacio para aquellos docentes que recién se inician, porque uno en realidad inicia así la docencia cubriendo suplencias, ¿sí? Por ahí consigue un interino, un cargo interino, pero nada más. Con el correr de los años puede ampliar esa carga o transformar su figura en interino o titular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber menos trabajo, ¿sí? Y si los titulares les cubrimos los espacios suplentes, el que recién inicia, y van a transcurrir 15, 20 años, en muchos casos, para poder conseguir un cargo. Daniel, ¿esperan ser convocados por el gobierno como autoconvocados al no tener personalidad gremial en el marco de las decisiones que finalmente se van a tomar una vez derogado el Bueno, decreto? ¿sabe cómo se soluciona esto? Mandar a una persona por escuela y preguntar a los docentes, porque son los docentes los que viven el día a día. ¿Cuál es la problemática real de educación? ¿Sí? Tomarle 2 o 3 puntos por escuela y después sentarse a debatir en esos puntos donde uno llega a concordar. Por ejemplo, el PIO, el programa que por ahí le brinda un refuerzo a los chicos que no se está implementando en este momento y nos obliga a los docentes a hacer un bolsillo para que compremos todos los días hierba, azúcar, pan con grasa para alimentar a los chicos, cosa que a nosotros no nos corresponde, ¿sí? Eh, Trabajamos mucho como asistente social porque los chicos tienen muchísimos problemas, es otro punto que no nos corresponde. Entonces, sentarnos a ver y poner todos los papeles sobre la mesa y decir, bueno, miren, esta problemática de educación es esta y la tratemos de solucionar, buscarle respuesta. Pero ¿qué pasa? Generalmente los cargos que tienen poder de competencia son ocupados por personas de otro espacio. Por ejemplo, hoy en día se confirmó a través de decreto el señor ministro, el doctor Rosales, ha firmado el decreto para toma de cargo a 8 abogados más, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿qué puede saber un abogado de educación? ¿Sí? Quizás uno que sepa algo del derecho administrativo y demás, pero el palpar el día a día la problemática docente no lo tiene. Es lo mismo que si a mí me ponen
en un cargo como director de salud y yo voy a fracasar porque no entiendo nada. Entonces esas cositas por ahí tienen que ser vistas por el gobierno, sentar a escuchar a las personas que buscan una solución, que el día de mañana, porque aquí lo que en definitiva uno busca es el bien de la provincia, sea cual fuese el partido que esté en turno, ¿sí? Y como usted me preguntó recién, si es que habíamos tenido el llamado o por ahí la consulta de otros partidos, y en realidad sí, porque imagínense ustedes una marcha de un ministerio que acaba de convocar 20, 25 mil personas, y más vale que hay partidos que se quieren apropiar de esa marcha. Yo les dije a ellos, de mi parte, por mi parte, yo no estoy dispuesto a que utilicen mi nombre, ni uno ni otro partido político. Yo lucho solo por educación, ¿sí? Perfecto. Y por mis compañeros que han quedado sin trabajo. Le digo, muchos de ellos era el único ingreso que tenían en la casa, y al estar bloqueado el sueldo desde el día 14 de mayo, no sé, bueno, la situación es muy ¿Cómo va a ser complicada. subsistir de aquí a futuro? Aquí a futuro. Profe Dani Lonsalles, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos, Mario, porque es un espacio donde uno puede hablar libremente y llevar la problemática de la provincia y hacerla conocida. Desde luego que así es. Profe Dani Lonsalles, quien desde muy abajo ha trabajado en esto que ha sido alimentar esta masiva convocatoria del sector docente el último sábado. En nueva pausa, en instante volvemos con más de El Talión. Con Alfredo, debido a la falta de respuesta de la municipalidad, porque previamente se hizo un planteo legislativo, un proyecto de comunicación a los efectos que el municipio requiera a la empresa de energía Catamarca que saque la tasa de ocupación de espacio aéreo en la factura y que directamente la abone la empresa. Esto no ha prosperado. Después hicimos junto a Alfredo un reclamo administrativo hacia la empresa, en la cual obtuvimos como respuesta una barbaridad, haciendo decir lo que el contrato no decía, haciendo decir lo que la ley no decía. Bueno, nos vimos en la obligación de recurrir a la justicia ante la falta de respuesta a adecuarse a la ley por parte de la empresa. Esta acción de amparo, en la cual hay más de 35 vecinos junto a nosotros, en el cual planteamos la justicia de que le exija o que le haga cumplir a la empresa de energía que saque de la factura la tasa de ocupación de espacio aéreo. La tasa de ocupación de espacio aéreo es una tasa que está definida en el Código Tributario Municipal, que expresamente establece quién es el obligado al pago, y es el quien hace el uso o el aprovechamiento del espacio aéreo en el ejido municipal. Justamente una de ellas es la empresa Energía Catamarca. No somos los vecinos, los consumidores, los usuarios. Y arbitraria y legalmente, la empresa traslada ese costo, esa tasa que debiera pagar ella, le traslada a los usuarios. Si podemos ver la factura de luz, vamos a ver 6% ocupación de espacio aéreo, y es lo que nosotros pagamos y está por fuera del VAT o del costo de la energía, ¿no? Acá hay violaciones claras a varias. Primero, a la ordenanza que establece cuál es el contribuyente. Hay una violación a la ley de defensa del consumidor, en el cual uno de los principios es el deber de información, el cobro, toda prohibición de cobro arbitrario. Después también tenemos la resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación, en el cual establece que se debe sacar todo cobro ajeno al consumo de energía. Y también hay una violación clara al contrato de concesión por parte de la empresa, en el cual establece que está obligada a pagar todos los impuestos y no puede trasladar mayores costos
a los usuarios, salvo excepciones, las cuales las excepciones no están en este caso, en el caso de la ocupación de espacio. Por ahí el municipio trata de confundir que nosotros queremos eliminar el tributo de la ocupación de espacio aéreo y que es necesario para el municipio contar con esos recursos para prestar sus servicios. Quiero aclarar que nosotros no estamos diciendo que se elimine, sino que se cobre a quien corresponde. El municipio debe cobrar esta tasa a la empresa y evitar que la empresa también la traslade a los vecinos. Sí, como lo decía Fernando, tanto la tasa de ocupación de espacio aéreo y ahora la tasa de fiscalización que se cobraba para tener los recursos económicos para el funcionamiento del ERRE. Al haber disuelto el ERRE no tiene ningún sentido. Entonces son cobros truchos que nos hacen en la factura y lo que estamos haciendo es imponiendo todas las acciones para que nos dejen de robar a través de estos cobros. ¿Cómo impacta? Y hay un buen parámetro, que recién lo hablábamos con Fernando. En el año, el cobro de todas estas tasas implica la factura de un mes. Entonces, en vez de pagar 12 facturas al año, estaríamos pagando 11. Ese es lo significativo. De pronto hubo un editorial de uno de los diarios de mayor tirada del día de hoy que comete por lo menos está mal asesorado, falsedad ideológica. No puede, la empresa no está habilitada para, si en el caso que prospere la medida de amparo, incluir dentro del VAT a la tasa de ocupación de espacio aéreo porque hay un contrato de concesión que dice cómo se actualiza la tarifa. Entonces, esto es venir a hacer una justicia al usuario de que le están cobrando componentes, elementos que no le corresponde o no nos corresponde a nosotros como usuarios pagarlos. Entonces, esto, considerando las dos tasas, más el IVA, mal aplicado encima el impuesto de valor agregado, una tasa de servicio, cuando la tasa está exenta de IVA, es realmente una aberración, no tan solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista del sentido común. Esto puede implicar un ahorro muy significativo, sobre todo para los usuarios que tienen alto monto en la factura de energía. En el caso de 200.000 pesos puede implicar un ahorro de 30.000 pesos. Y es un ahorro significativo para la familia cuando la factura del servicio de energía eléctrica muchas veces en el ingreso familiar implica el 40-45% de todos los ingresos. Este tema, bien, lo vengo planteando desde abril del año pasado, en el cual presenté un proyecto. En ese momento, el municipio, en lugar de tratar o de reglamentar el Uber, lo prohibía. Mandó un proyecto en el cual prohibía el Uber y aplicaba multas confiscatorias. Estamos hablando de 1.500 litros de nafta super en la multa y si es reincidente, el doble. Entonces yo siempre dije que en lugar de prohibir hay que regular. Estamos prohibiendo una realidad. La realidad le ha superado al municipio y está instalado en la sociedad, está instalado en nuestra ciudad, en las calles y los vecinos, los usuarios han elegido Uber. Entonces, en lugar de prohibir hay que reglamentar. Ha cambiado la decisión del Ejecutivo Municipal y ha decidido avanzar en la reglamentación del Uber. El intendente ha expresado de que vamos a trabajar sobre mi proyecto, lo cual estamos haciendo, pero vamos a hacerle las modificaciones que sean necesarias. Hemos hablado con la Cámara de Productores de Seguros, con los conductores de Uber, con el gremio de taxis, con los dueños de las bases de remises, con los remiseros, con funcionarios municipales de licencias de conducir, con inspección municipal. Y bueno, hemos estado nutriendo de toda la realidad de cómo está funcionando en la ciudad el transporte urbano de pasajeros. Y en virtud de eso, bueno, estamos legislando siempre con la premisa de no crear privilegios, es decir, no pedirle ningún requisito o condición a un conductor de Uber sería crear un privilegio en desmedro de un taxi o remis. Entonces tenemos el parámetro, la premisa con los concejales, tanto el oficialismo como la oposición,
puedo decir que estamos trabajando de manera mancomunada, sin intereses partidarios, en una legislación de que equipare, así como se le exige determinadas condiciones al chofer de un Uber, se le exige al del taxi y viceversa respecto a los autos. Y bueno, tenemos temas álgidos, obviamente, que es la cuestión que todavía no hay una definición respecto a una realidad que también es el Uber Moto. No hay legislación en la Argentina en relación a esto, Uber Moto. No tenemos un carnet de conducir profesional para la categoría de motos. Y también tenemos un problema que es el seguro que se le exige, porque ninguna compañía de seguro asegura al tercero transportado en una moto. Entonces, son problemas que tenemos y que estamos trabajando en eso. Pero sí hay una marcada decisión en que la ordenanza de Uber salga. Respecto a los autos, eso está asegurado. En lo respecto a lo demás, se está estudiando y yo creo que vamos a estamos trabajando, le aclaro, casi 4 días a la semana la comisión, quien trabaja un solo día, esa comisión de legislación general, la estamos haciendo trabajar 4 días a la semana a esa comisión. Tenemos horarios ampliados en esa comisión a los efectos de hacer lo más rápido posible una reglamentación para una realidad que está en Catamarca ya instalada, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, la marcha del sábado, la que ganó fue la educación. Lograr derogar un decreto que lo que hacía es profundizar mucho más la crisis de la educación en el momento de que se plantea de que las asambleas se proponía el decreto hacerlo trimestralmente. Y la asamblea, para que lo puedan entender, la sociedad no es una bolsa de trabajo. La asamblea es efecto de designar los cargos vacantes para garantizar el acceso a la educación. Un ejemplo, supongamos que hacemos la asamblea hoy de designación de cargos en función de las vacantes que hubiera. Y mañana puede haber una vacante, porque haya un docente que se haya jubilado, haya un docente que tenga un problema de enfermedad a largo plazo, de licencia mayor a 15 días, o incluso una fatalidad. Que vamos a esperar 3 meses para cubrir ese cargo y dejar a los chicos, sean de grado o en la secundaria, sin profesores. Bueno, eso es lo que estaba en discusión y por eso el pedido de la derogación. Ahora, nosotros en la Cámara de Diputados vamos a presentar la constitución de una Cámara bicameral para hacerle el seguimiento, para revisar y contribuir como Poder Legislativo a regularizar el sistema educativo. Acá lo que tenemos que garantizar es que todos los chicos tengan los docentes frente al aula para garantizar que puedan aprender a desarrollar las habilidades y que tengan un futuro mejor que el presente que tenemos como padres. Ese es el propósito de la educación. Y esa comisión también, que sirva de vigilancia para evitar las persecuciones que pudiera haber, la restitución de centenares de docentes que a partir de la ley de emergencia económica del año pasado, que tiene vigencia hasta el fin de este mes, se han emitido distintas disposiciones del Ministerio de Educación abusándose de las facultades y no respetando justamente lo que dice el artículo 7 de la ley de emergencia económica, que es preservar justamente los lugares de trabajo. Y hay decisiones incomprensibles. Por ejemplo, la reducción de la segunda sección del primero, segundo y tercer año, el ciclo básico de la escuela Villa Dolores, que es anexo, la escuela 292, incluso con un conflicto de trayectoria en el idioma, en el lenguaje, porque en una sección francés y en otra inglés, y que no lo tienen resuelto, porque incluso están totalmente vacantes. Y ahí dejan totalmente sin sus fuentes de trabajo a suplentes que ocupaban cargos. También pasa con los interinos. Y los titulares, que pasan a disponibilidad porque se creó un cuarto año, los de cuarto año estaban sin clase, porque no tenían ocupados los cargos vacantes. ¿Cuál es la razón? La falta de asamblea. Entonces, las asambleas es parte del sistema educativo para garantizar la educación. Entonces, vamos a implementar un proyecto de ley que se constituya esa bicameral hasta que empiece el nuevo ciclo electivo, que podamos garantizar a todos los catamarqueños el acceso a la educación, o si podemos lograr antes,
la regularización del sistema para, sobre todo, que los chicos puedan acceder a la educación, tengan los aprendizajes, que los docentes no se vulneren de los derechos adquiridos, que las condiciones edilicias de las escuelas sean aptas y adecuadas para la educación que necesitan los chicos y sobre todo cumplir la ley. Porque lo que ha pasado es que se ha manoseado muchísimo la educación. Y hace poquito, es más, en este mes, hay una fundación en Argentina muy reconocida, muy prestigiada, que es Docentes Argentinos por la Educación, que hablan justamente de que las provincias que menos o que peor administran sus recursos económicos está Chaco, está Catamarca, y que podríamos nosotros, con los mismos recursos económicos que tenemos actualmente, mejorar más de un 50% en la calidad educativa. Entonces acá hay un problema de administración, de planificación y de concertación y participación para lograr un sistema educativo que sea consensuado. En ese contexto de la pérdida de representatividad gremial, porque los gremios han dejado de representar no tan solo la actividad gremial que tienen los sindicatos, que son los derechos laborales, sino su principal propósito por las cuales han sido creados, que es tener una educación digna y de calidad para nuestros hijos. Y en ese contexto, en el manoseo, es entendible que haya gente que por ahí pueda haber algún funcionario y se moleste. Después he recibido la pedida de disculpa porque, bueno, no conocían, no sabían el grado de involucramiento que tenemos sobre este tema y cómo venimos acompañando. Y hay que entenderlo como parte de la indignación que tiene los docentes y la comunidad en general por el manoseo que hace el actual gobierno de Raúl Jalil sobre la educación en Catamarca. Y esperemos que esta situación se regularice lo antes posible, porque la única herramienta, Mario, que tiene el Estado, y esto lo conocemos porque ambos somos hijos de la educación pública, tanto los niveles obligatorios como la universidad, la única herramienta para mejorar el futuro, generar esperanza, generar expectativa, que tengamos un futuro mejor, es la educación. Y hasta aquí llegamos, aquí le ponemos punto final a esta edición del Talión, con muchos invitados, con mucha actualidad política, educativa, gremial, y seguramente será reflejo todo esto de lo que suceda en esta semana y que nosotros la vamos a repercutir la semana próxima con invitados nuevos aquí en el Talión. Hasta entonces y muchísimas gracias. Cata, marca Records. Impulsando la inversión en infraestructura deportiva para seguir creando espacios de desarrollo y contención para los jóvenes. Marca Records en clubes alcanzados, con 16 instituciones beneficiadas. Marca Records ayudando a cientos de deportistas que ahora cuentan con más oportunidades. Y Marca Records en remodelaciones de canchas, playones, vestuarios, espacios multiusos y accesos. Apoyando e invirtiendo en su desarrollo, seguimos haciendo que nuestro deporte crezca. Hacemos Catamarca.